Bueno, lo saludamos, Alberto Fernández, gracias por venir. No, al contrario, es un gusto. A ver, el panorama que planteé fue, podemos hablar de todo, del pasado, del presente y del futuro. Y es realmente así. Porque digamos que si hay alguien que conoce cómo arrancó esta década ganada o perdida, no quiero meterme en ese debate, es usted que empezó con Néstor Kirchner desde el principio de todo. Así es. Yo me acuerdo uno de los primeros reportajes, me estoy acordando ahora, uno de los primeros reportajes en Radio Mitre, como jefe de gabinete, Néstor Kirchner recién asumido, empezaban a tomar algunas de las primeras medidas y nos dijo algo en aquel momento que yo dije, parecían tan extrañas las medidas que estaban tomando, que nos dijo, bueno, lo que pasa es que en la Argentina no estamos acostumbrados a que las cosas que tienen que ser normales sean las cotidianas. Claro, claro. Entonces empezamos a tomar esta medida, parecen revolucionarias, pero en realidad es lo que tiene que estar sucediendo. Y yo me acuerdo que en aquellos primeros tiempos de Néstor Kirchner esto era más o menos así. Sí. Bueno, Kirchner ganó la elección con un eslogan que era Argentina, un país en serio. Y ese eslogan surgió de una charla que tuvimos con Néstor y con Cristina y era, ¿qué hace falta en un país en serio? Y un país en serio es un país con estabilidad económica, un país que crece, un país donde los jubilados tienen una jubilación digna, un país donde la gente a la mañana se levanta y va a trabajar, donde el padre a fin de mes lleva recursos para que su familia crezca, donde los chicos van al colegio. La verdad que todo eso era un país normal, un país en serio, pero no era el país que teníamos. Esta es la realidad. Y yo creo que, y volviendo un poco a la década, yo creo que hay como diferentes etapas en esta década y que ha sido fundamentalmente en época de Cristina tan tremendo el modo en que todo se estereotipó y el modo en que si no estás con Cristina, estás contra Cristina y sos buitre y estás con las corporaciones. Todo fue tan tremendo que a veces se pierde la dimensión para hacer un exacto análisis de lo que pasó. Pero uno debería decir que hay una primera parte, una primera mitad de la década que dejó resultados muy buenos. Ahora, y una segunda mitad, termino con esto, donde dejó grises y una última parte que ya vimos, donde es muy difícil encontrar cosas buenas. Ese país en serio que se buscó desde el principio, ¿no? Empezó con un eslogan, pero después fueron políticas sucesivas. Sí. ¿Se llegó a conseguir en lo óptimo que se quería lograr o no? Y yo tengo la impresión que en gran medida sí. Obviamente nosotros en el año 2007 dejamos la Argentina con 23 puntos de pobreza. Uno no puede decir que eso está bien. Pero si uno tiene en cuenta que recibimos un país con 60 puntos de pobreza, la mejora fue muy importante. Nosotros recibimos 25 puntos de desocupación, dejamos un país con 11 puntos de desocupación. Recibimos un país con... Yo me acuerdo que regía la doble indemnización. Claro, y todo claro. ese tipo de cosas. Nosotros recibimos un país en el Banco Central de 8.000 millones de dólares de reserva. Le dejamos a Cristina 46.000 millones de dólares de reserva, después de haberle pagado 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario y 15.000 millones de dólares más al Banco Mundial y al BID. Entonces, en verdad el país había mejorado muchísimo. Habíamos mejorado en lo institucional, habíamos cambiado la famosa corte de la mayoría automática por una corte con jueces probos, dignos, que es la corte que hasta hoy tenemos. En fin, me parece que nosotros, me olvidaba de esto, anulamos las leyes de obediencia debida y punto final y sometimos a los genocidas a los tribunales ordinarios. Me parece que todo eso fue muy valioso, muy valioso. Ahora, ¿no era más sencillo sostener todo eso y mejorarlo? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y qué habrá pasado? Y a mí me da la sensación que en algún momento Cristina, el momento es la crisis del campo, tuvo la percepción de que había una suerte de acuerdo generalizado del universo. Ahí estaba Néstor todavía. Néstor vivía, pero no era presidente, digo. Cristina sintió que había una suerte de acuerdo generalizado que la ponía a ella en una situación de riesgo, porque siempre había fuerzas como que querían... Ahí empezó la teoría del complot. Ahí empezó la teoría del complot. Ahí empezó esta alquimia que decía, bueno, hay... El campo, los medios, claro, los grupos... exactamente. Hay como una suerte de factores ocultos, fuerzas ocultas que se conjugan para arruinarme la vida. Y esa política del paranoico funcionó y siguió durante muchos años. Y pues, en el momento tuvo momentos de mayor profundidad, por ejemplo, la paranoia contra los medios, ¿no? Si los medios tuvieran el poder que dice Cristina que tienen, ella no hubiera podido sacar nunca el 54% de los votos
No, jamás. en aquel año del 2011. Eso acá lo dijimos un montón de veces, ¿no? Fue esa elección, la del 54%, fue la Es la mejor prueba más muestra. claro, la de- prueba a más ver, palpable. porque Clarín era el diario más vendido, TN el noticiero más visto, Canal 13 con Telenoche también, y sin embargo Cristina sacó el 54%. O sea, la misma gente que le daba rating al supuesto medio opositor, la votó a Cristina, Así con lo es, cual, así es. digamos, Porque los medios ejercen influencia sobre algunas cosas, sobre otras menos. En política ejercen una muy relativa influencia, muy relativamente influencia. Y lo que pasa es que Cristina creyó eso. También es cierto que hay medios que expresan intencionadamente una noticia, esto también es cierto. pasó toda la vida. Pasó toda la vida, exactamente. Y en todas las latitudes del mundo, claro. porque Sarkozy parecía Le Monde y Lagos parecía el Mercurio en Chile. Y Dilma soporta a Bella y Lula soportaba también a Bella. Entonces, eso pasa, digo. No son las mejores reglas de juego, pero simplemente son reglas de juego. Ahora, digamos, ¿esa teoría del complot fue lo que hizo que se fuera degradando todo lo que se había conseguido? ¿O se combinó con, por ejemplo, inexperiencia en yo la creo que hay dos economía, en la partes. política? Yo por eso creo que hay dos partes. Hay una primera parte de Cristina, donde esa teoría funcionó muy severamente y generó mucha sensación de crisis y de malestar y de enojo y de temores dentro de la sociedad. Porque uno se olvida, yo tengo amigos periodistas y la pasaron muy mal en esos años, inexplicablemente, gente honesta, gente de bien, gente que simplemente que ejerce su profesión de periodista honestamente y desde juicios populares hasta cuestionamientos en la calle. Todo eso fue una etapa espantosa de Cristina, que Cristina nunca tomó verdadera dimensión del daño social que estaba haciendo con eso. La famosa... Ahora, perdón, pero Sí. en esa etapa, Sí. tratando de escapar a la locura generalizada, como digo yo, en esa etapa Cristina también hizo cosas muy buenas. Por ejemplo, es la etapa donde más se amplían los derechos en la Argentina. La asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la muerte digna, la identidad de género, el voto joven, Sí, la ley antiterrorista. No, eso vino después. No, estoy hablando la segunda etapa de Cristina. La fertilización asistida. Fueron todos mecanismos de ampliación de derechos y de legitimación de derechos, fundamentalmente para las minorías, de un enorme valor, Y después viene la segunda etapa de Cristina, que es la etapa que vivimos hoy en día, donde todo se vuelve incomprensible. O sea, la ley antiterrorista. Vamos a pararnos un minuto ahí. En el año 2006, el Gafi es un organismo internacional que trabaja sobre el lavado de dinero y establece un estándar, una serie de estándar mínimo para que el lavado de dinero no sea posible en los diferentes países. Vino a plantearnos una ley antiterrorista como la que Cristina puso en marcha. Y Kirchner no quiso. Y escuchó la recomendación mía y la de Alberto Iribarne, y nosotros tipificamos el terrorismo, como lo hace la legislación alemana, pero no aceptamos la regla esa que pedía el Gafi, que era poner una norma general que permitiera hacer incurrir en el delito de terrorismo a cualquier persona y por cualquier hecho. Eso no lo hizo Kirchner, lo hizo Cristina. Así, esto que para mí es uno de los grandes despropósitos de Cristina de la segunda etapa del segundo gobierno, en el segundo gobierno acumula infinidad de despropósitos. Se notan mucho los despropósitos en materia económica, donde el cepo sea tal vez la prueba más evidente. O sea, la llegada del cepo, que el cepo nació para que los dólares, para preservar la cantidad de dólares en Argentina, y nunca salieron tantos dólares de Argentina como con el cepo. Es el efecto contrario. Exactamente al revés. La escalada de la inflación, la retracción económica, la pérdida de recursos, el retraso del cambiario, todo eso es, por un lado, la Cristina del último tiempo. También porque compró Kicillof. Yo creo que porque se enamoró de su lógica y porque cometió el peor de los pecados, que es pensar que el 54% de los votos lo autorizaba todo. El vamos por todos era: voy a hacer lo que quiera sin escuchar a nadie. Bueno, ahí digo, porque el 54% podía autorizarla todo, pero a lo mejor ese todo hubiese sido bueno. Pero es que el vamos por la democracia, que esta es una falacia de Cristina y del gobierno. La democracia no es que el que gana tiene derecho a hacer lo que se le da la gana.
Tiene derecho a conducir respetando las minorías y escuchando a las minorías. Eso es la democracia. Porque el problema que tenemos con Cristina no es que no tenemos democracia, es que tenemos una pésima convivencia democrática. Ese es el problema que tenemos. Porque no se respeta al que piensa distinto. Bueno, ahí me quería meter. En todo este proceso, ¿no?, que estamos tratando de hablar, estamos hablando del pasado, Sí. estamos llegando al presente, después de la pausa vamos a hablar del futuro. Pero todavía en esta etapa es donde lo que se conoce como la grieta empezó a ensancharse. Así es. ¿Cuál es el momento, el punto clave, cuando ella detecta que supuestamente hay un complot? Yo creo que la grieta empieza a construirse con el conflicto del campo, porque Cristina allí entiende que hay como una confabulación de una serie de sectores que han concurrido a arruinarle la vida, a arruinarle su gobierno. En verdad, factores de presión, grupos de presión, la historia de los que reaccionan ante el gobierno porque no quieren pagar impuestos viene de Juan Sin Tierra, o sea, es eterna. Cada vez que uno aumenta impuestos, el que tiene que pagarlos patalea. Y eso fue lo que pasó con la 125, ni más ni menos. Ahora, cuando yo alguna vez propuse, ¿por qué no revisamos? Porque algún error debemos haber cometido nosotros, más allá de que los otros hayan tenido una capacidad de presión importante y demás, nunca se quiso revisar eso. Y la verdad fue un error, ahí nosotros nos equivocamos, claramente nos equivocamos. Y la mayor prueba del error es que no nos quedó nada de lo que nos propusimos sacar. O sea, de la 125 no quedó nada. A muchos me preguntan a mí... Ni siquiera un vicepresidente. Nada quedó, no quedó nada. Perdimos al ministro, perdimos al vicepresidente y a los 5 días me fui yo. O sea, ¿qué dejó la 125? Nada. A mí muchas veces me preguntan qué aprendizaje me dejó la 125. La verdad, de estos momentos tan malos los aprendizajes son muy pocos, pero yo diría que el aprendizaje que a mí me quedó fue el de haber entendido que cuando uno va por todo corre el riesgo de quedarse sin nada. Claro. Y que entonces es mejor, en algún punto, tratar de contemporizar para que algo te quede de lo que estás buscando. Fue un enorme error político la 125. Ahora, eso fue el comienzo de la ruptura, que después Cristina profundizó por diferentes vías, con la ley de medios, con el ataque sostenido sobre los medios de comunicación, puntualmente sobre periodistas, la estigmatización de gente, este planteo recurrente de que somos... Cada uno que levantaba el dedo para protestar, criticar, era mandado al rincón. A mí me divierte mucho, porque a mí muchos vienen hoy de muchos de estos chicos que hoy en día están cerca del gobierno y me quieren explicar qué es el kirchnerismo y yo le digo, pero si yo lo hice, ¿de qué me estás hablando? Esto no era lo que íbamos a hacer nosotros. Claro. Esto no era. Yo la verdad no pensé nunca que esta etapa iba a terminar con un montón de funcionarios rindiendo cuentas por la corrupción. Nunca pensé. Porque nosotros veníamos a terminar con el escándalo de corruptela de los 90. Nunca pensé que íbamos a terminar así.